Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los que habéis venido en directo a la sesión y a los que también la estáis viendo en diferido. Desde aquí, tanto mi compañera Sandra, que es la responsable de todo el área de atención al cliente, como yo, que soy el responsable del área de fidelización, os agradecemos vuestro interés en Anfix, en aprenderlo, en comprender a utilizarlo mejor y sacarle el máximo partido. Y, como os comentábamos también en el mail, periódicamente iremos realizando sesiones de este estilo. Más allá de las sesiones que vayamos realizando, cualquier duda, consulta o sugerencia que queráis hacer a lo largo de esta sesión nos la podéis dejar en el chat y nosotros, a la finalización de la demo de la herramienta, que es aproximadamente unos 30 minutos, os trataremos de solventar todas las respuestas o todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Si por cualquier circunstancia alguna no diera tiempo o fuera muy específica, lo que haremos luego será hacer pequeñas grabaciones explicándoos paso por paso cómo se haría esa duda que vosotros tenéis, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti también, Sandra, por este inicio y yo ya me pongo en segundo plano y le doy al play cuando tú me digas, ¿vale? Vale, pues vamos a comenzar. Bueno, como ya ha comentado mi compañero Pablo, soy Sandra Díez. Algunos ya me conoceréis porque habremos hablado en otras ocasiones de cara a cuando habéis llamado atención al cliente o a través de correo electrónico. Entonces, bueno, vamos a realizar un poquito una demo general de Anfix, ¿vale? Como ha venido también comentando Pablo, vamos a ir haciendo un poquito formaciones periódicas en el que nos vamos a ir centrando un poquito más en otros aspectos, pues un poquito más tesorería, más el tema de impuestos, contabilidad, pero bueno, quiero que tengáis una visión un poquito general de Anfix. Entonces, bueno, vamos a ir mostrando un poquito pantalla por pantalla alguna actualización nueva que hemos ido lanzando, que también habréis visto, y os voy explicando, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos, Pablo. No sé si me puedes poner ya la pantalla completa. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito explicando lo que es la parte de inicio, ¿vale? Como podéis ver, siempre vais a tener el historial de lo que es lo que voy realizando durante todos los días, ¿vale? Siempre vais a tener la fecha y las facturas que habéis creado, si habéis modificado algún presupuesto, etcétera. Luego tenéis en la parte superior, donde tenemos el cursor de ratón, gráficos, ¿vale? Que lo podéis ir añadiendo en función al mes en el que estamos o si queréis ver el beneficio acumulado durante todo el año. Y vamos a pasar al apartado un poquito de ventas. Aquí tenéis diferentes apartados y vamos a comenzar con el primer apartado, que es crear nuestros clientes. Bueno, yo aquí ya tengo 2 clientes creados, pero bueno, vamos a empezar a crear un cliente de cero para que veáis cómo funciona. En este caso ya sabéis que añadiendo un NIF o CIF real se va a registrar directamente y a conectar con el registro mercantil. Entonces, si este cliente ya está creado, directamente se volcarían los datos una vez añadáis el CIF. En este caso, como es un cliente virtual, vamos que no es real, lo estoy añadiendo yo de manera manual, pero que sepáis que siempre que sea un cliente que ya esté registrado en el registro mercantil, os va a aparecer de manera automática. Luego, posteriormente, siempre sabéis que tenéis, las personas que tenéis acceso a contabilidad, la información contable y fiscal, donde os va a aparecer el número de cuenta contable correlativo al anterior que tenéis creado. Aquí, si tuvierais que indicar un saldo inicial, lo podríais hacer. Y siempre tenéis que configurar la clave de operación para que el modelo 347 os aparezca de manera correcta y luego añadir los diferentes tipos de IVA que vais a utilizar con este cliente. En este caso os voy a indicar cómo se puede seleccionar otro tipo de IVA, que es simplemente desplegar en la flechita, le seleccionaríamos, como es en este caso el 10%, y ya quedaréis registrado que este cliente podéis facturarle a 2 tipos de IVA. Si solamente es uno, pues solamente registraréis un tipo de IVA. Luego los datos de contacto, información comercial, si queréis añadirlo, que en este caso se puede hacer a través, indicar un descuento fijo para que este cliente, cada vez que le seleccionéis en la factura, se aplique ese descuento, indicar la forma de cobro, que como podéis ver tenéis varias opciones, y si lo sabéis, añadir la cuenta corriente del cliente. Y también podéis indicar, en este caso, observaciones. Vale. Pablo, no sé qué pasa, que están indicando que no ven la pantalla. Si puedes un momento parar. Sí, pero ¿no la ve nadie o no la ve una persona solo? ¿Nos confirmáis el resto si estáis viendo la pantalla? Vale, pues Vale. vale, perfecto, pues seguimos. De todas maneras, con un pequeño inciso, simplemente, si la persona que no la ve, si puede salir y entrar, que probablemente sea un tema de cookies o algo que se ha quedado pillado, ¿vale? Yo te sigo compartiendo. Vale, genial. Bueno, ya hemos grabado lo que es el cliente, entonces vamos a hacer un presupuesto, ¿vale? Sé que no todo el mundo utiliza presupuestos, pero bueno, quiero también
mostraros cómo se realiza. En este caso, bueno, pues le damos a nuevo, añadimos el cliente que ya está previamente creado. Tener en cuenta que siempre que seleccionéis desde aquí cualquier cliente, si necesitáis añadir más información, simplemente le daríais al más y aquí podríais editar el formulario, ¿vale? Para poder guardar cualquier información que no lo hicierais antes. Luego, por defecto te va a aparecer un número de presupuesto que es, como yo ya tenía creado el número 1, en este caso sería el número 2. Podemos indicar la fecha, el estado del presupuesto, si es pendiente o ya está aceptado y en este caso, pues bueno, vamos a realizar una prueba para indicar un presupuesto, que bueno, hemos puesto un ejemplo que estamos vendiendo fruta. Aquí, como podéis ver, el tipo de IVA, podríais seleccionar distinto. Por defecto, este cliente está puesto el 21, por lo tanto, te aparece el 21 y en la parte de abajo te aparece más imponible, impuestos y en el caso de que tuviera retenciones, retenciones. Y recordar que siempre que queráis poner algo en observaciones, cuando le deis a previsualizar la propia factura, sí que va a aparecer este apartado, ¿vale? Cualquier observación que queréis indicar al cliente, lo podríais indicar en este apartado. Por lo tanto, ahora nos permite guardar y enviar el presupuesto o directamente guardarle. En este caso ya hemos creado el presupuesto y podemos seleccionar el presupuesto y en el caso de que queramos enviarlo al cliente simplemente le tendríamos que dar a enviar, pondríamos el correo electrónico y podríamos editar el texto que queremos enviar a nuestro cliente. Siempre tener en cuenta que se le va a aparecer la factura para poder descargarla a través del enlace que aparece aquí. En este caso pondríamos el correo electrónico y simplemente le daríamos a enviar. Recordar que una vez que enviéis el presupuesto, justo en la columna de fecha va a aparecer una flechita hacia la derecha y os va a indicar que ese presupuesto ya está enviado. Podríamos duplicarle, eliminarle o incluso descargarle en formato de PDF o de Excel. Y también en el caso de que quisiéramos imprimirlo a través de papel, simplemente pulsaríamos en imprimir y aparecería la pantalla para poder imprimirlo a través de vuestra impresora que tengáis conectado con el ordenador. Vale, una vez que tengamos ese presupuesto, lo que podemos hacer a través de los 3 puntos que aparece al lado del presupuesto es enviar, modificar, duplicar, eliminar o convertir a factura. También podemos indicar que ese presupuesto ha sido aceptado o rechazado y imprimir y descargar, pero bueno, tenemos los botones que lo hacen de manera automática. Por lo tanto, aquí hemos creado la factura, entonces si nos vamos a facturas emitidas, vamos a poder ver que el presupuesto que hemos creado lo hemos convertido en factura. Es decir, no es necesario tener que crear varios documentos de cero, sino que con uno que tengamos directamente lo podemos convertir. Vale. En este caso lo podéis ver que lo tengo seleccionado y vamos a crear una factura de cero para también aprender a cómo hacerlo. En este caso es una factura normal, si fue una rectificativa en el tipo de factura tendríamos que indicarlo. Seleccionamos el cliente y aquí es donde vamos a indicar qué estamos vendiendo, ¿vale? En este caso, pues bueno, seguimos con el tema de la fruta, ponemos un precio, en el caso de que tuviéramos un descuento tendríamos que trabajar a través de porcentaje y aquí en el desplegable del IVA simplemente le tendríamos que seleccionar el porcentaje de IVA correspondiente. Podríamos añadir el IBAN en el cual el cliente nos tiene que hacer el ingreso para que se previsualizara en la plantilla. Más tarde os voy a enseñar un poquito cómo funciona el tema de poder personalizar las plantillas, las que tenemos disponibles en Anfix, si no queréis esta previsualización y queréis otra. Por lo tanto, ya hemos guardado la factura. Esta factura lo mismo, se puede descargar, se puede enviar a nuestro cliente directamente y el cliente lo vería con el texto que editemos o simplemente así y además también tenemos la opción de cobrarlo a través de Anfix Pay. Anfix Pay tendríamos que pulsar aquí en configurar, es simplemente para que el cliente pueda pagar a través de este servicio y que sea mucho más automático y mucho más rápido para vosotros. Es un servicio que tenemos actualmente y quien quiera lo podría utilizar y si tenéis cualquier duda o pregunta sobre ello, lo podríamos ver en una llamada o si queréis a través de correo electrónico sin ningún problema. Posteriormente vamos a explicaros cómo podemos descargarnos o filtrar las facturas que tenemos dentro de nuestra carpeta de ventas, facturas emitidas. En este caso podríamos seleccionar por periodo, siempre, semana, mes, trimestre y quisiéramos seleccionar qué columnas queremos añadir. En este caso, como podéis ver, también podemos filtrar las columnas que queremos ver en pantalla y descargar. Pues es muy importante poder, por ejemplo, la parte de cuota de IVA, de retención, de base imponible, podríamos ir seleccionándolo para que se vayan añadiendo estas columnas en la visualización de la pantalla
y además podríamos descargarlo con este formato. Estoy viendo el tema de la pregunta de la factura electrónica, comentaros que sí, vamos a estar totalmente actualizados en el momento en que entre en rigor. Entonces, en el momento en que ya sea obligatorio, directamente vosotros vais a poder descargar lo que es la factura electrónica. Vale, aquí estoy mostrando cómo se puede descargar el fichero en Excel. Y ahora vamos a las facturas periódicas. Para esas facturas que todos los meses vayáis a necesitar, en este caso, que se creen, ¿vale? Pues estas maneras de hacerlo de manera automática y no tener que estar creándolas de cero. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner la periodicidad de la factura, la fecha en la que se va a empezar a emitir y si tenemos una fecha límite, es decir, tenemos un contrato de un año con el cliente, pues simplemente tendríamos que pulsar al año siguiente y seleccionar con qué fecha fin queremos que ya no se vuelvan a emitir esas facturas de manera automática. Aquí pondríamos la descripción, la cantidad y el precio, que sería siempre igual, simplemente lo que cambiaría sería la fecha. Seleccionaríamos el tipo de IVA, comprobamos que la información fiscal es correcta, los datos fiscales y contables en el caso de las personas que tengáis contabilidad igual, si es correcta la cuenta contable a la cual se va a contabilizar de manera automática y si quisiéramos añadir algún tipo de observaciones. Directamente guardaríamos esta factura periódica y el día 10 de cada mes se va a emitir de manera automática. Y lo podríais ver dentro de ventas, facturas emitidas. Aquí lo veríamos. Suplidos. Suplidos lo podemos crear. Aquí tenemos un suplido ya creado y la funcionalidad que cuando vosotros creéis el suplido lo que podéis hacer es marcar que se liquide automáticamente en la siguiente factura del cliente. Esto evitamos que se nos pueda olvidar. Por lo tanto, si esto lo marcamos en el momento en que se registra este gasto que hemos tenido previamente y que luego se lo vamos a repercutir a nuestro cliente, evitaremos que se nos pueda olvidar. Podríamos también adjuntar el propio documento y le daríamos a guardar. Por lo tanto, este cliente, cuando le emitamos su factura, además se va a adjuntar este suplido de manera automática. Y lo que os estoy mostrando ahora mismo es la opción de añadir un producto o un servicio para que directamente cuando estéis creando vosotros las facturas tengáis esta opción y no tengáis que estar metiendo los datos a mano como hemos visto anteriormente, que he estado escribiendo directamente la descripción, el precio. Aquí podríais crearlo vosotros de manera automática, tener una serie de productos o servicios en función de vuestra actividad y directamente cuando estéis creando la factura a vuestro cliente, podéis, en este caso, seleccionar este producto o servicio. Para ello os voy a mostrar creando una factura emitida y os voy a indicar exactamente que ahora mismo la parte de referencia antes no salía, siempre salía la parte de descripción. Por lo tanto, una vez que la selecciono, simplemente lo que tendría que añadir es la cantidad que vamos a utilizar de ese producto. Ahora vamos a pasar al apartado de compras. En este caso tenemos la parte de proveedores, facturas recibidas, tickets inmovilizados. Vamos a ir a la parte de proveedores. Aquí ya tengo dos creados, pero vamos a crear uno de cero. Vale, en este caso lo mismo. Tendríamos que crear el CIF. Vale, es un CIF, como digo, no real. Si fuera real, también se quedaría de manera automática. Una vez que registres el CIF, se rellenaría el nombre, razón social, la dirección y el código postal. Toda la información, en este caso lo estamos haciendo de manera manual. Vale, en el caso de que tuviera una página web, un nombre comercial lo podríais dejar registrado para vosotros tenerlo de manera automática en la ficha del proveedor. Aquí podríamos configurar qué contrapartida queremos para este proveedor, seleccionar el tipo de IVA y si queremos añadir datos de contacto, información comercial o cualquier tipo de observación, tenerlo registrado directamente en el programa, en su ficha. Una vez tengamos creado el proveedor, lo que podemos hacer es crear una nueva factura recibida. En este caso seleccionamos el proveedor que acabamos de crear, añadimos un número de factura. Lo mismo, en el caso de que necesitéis añadir cualquier tipo de información que no hayáis añadido en el momento de realizar el registro del cliente, lo podéis hacer aquí ya que tenéis el registro automático. El número de factura en este caso sí, porque al ser factura recibida no es correlativa, sino que tenemos que indicar la factura que tengamos. Ponemos la descripción, cantidad, precio y el IVA saldrá de manera automática, que es lo que tenemos registrado en la ficha del proveedor, pero en el caso de que tengamos que modificarlo, sabéis que tenéis el desplegable para poder hacerlo.
en la formación de datos fiscales y contables. Como siempre podemos verificar que el asiento contable se crea de manera correcta y creamos la propia factura. Vale. Os voy a mostrar ahora la opción de añadir vuestras facturas a través de Clever Scan, el escáner automático, ¿vale? Para los que sois empresas y autónomos, directamente lo podéis registrar teniendo en cuenta los créditos que tenéis y añadir simplemente seleccionando si es una factura emitida, una recibida o un ticket, siempre que seleccionarlo de manera correcta. Tenéis varias formas de hacerlo. Factura individual, es decir, un único PDF por factura y varias facturas en un mismo PDF. Simplemente lo que tendríais que hacer es pulsar dentro de la opción correcta, seleccionaréis el documento, le daríais a guardar y directamente se escanearía. También tenéis la opción de poder hacerlo a través del correo electrónico con vuestro CIF de empresa. En el caso de las asesorías, recordar que también tenéis la opción de la bandeja de entrada. ¿Qué significa esto? Que vuestros propios clientes, en el caso de que les invitéis y este trabajo lo realicen ellos, vosotros tenéis esta bandeja de entrada donde podéis verificar todo lo que el cliente ha introducido. Ahora vamos a realizar una creación de un ticket, lo mismo en el caso de que quisierais hacerlo a través de Clever Scan, simplemente se crearía el ticket de manera automática. Esto sería hacerlo de manera manual. También te recuerda que tenéis la opción de la aplicación móvil, en la cual sí que podéis hacer la fotografía de vuestra factura o vuestro ticket, indicando si es una factura emitida o recibida, y directamente se escanearía de manera automática. Recordad que cuando hacéis la fotografía tenéis el certificado en el cual esa factura queda subida de manera correcta. Eso sería la creación del ticket de manera manual. Y luego tendríamos la opción, en el caso de las personas que necesitéis registrar los inmovilizados, sería simplemente darle a nuevo, registraréis la descripción del inmovilizado, la fecha de adquisición y el valor de adquisición y vida útil, muy importante para que luego el cuadro de amortización se genere con estos datos. Y recordad seleccionar la categoría de inmovilizado en el que corresponda. Una vez se hubiera creado lo que es el inmovilizado, aquí en el cuadro de amortizaciones veríais todas las amortizaciones que se van a ir realizando de ese inmovilizado. Vamos a pasar al apartado de tesorería. Como digo, vamos a verlo un poquito de manera general, pero bueno, podemos hacer otras sesiones centrándonos un poquito más en este apartado ya que es muy extenso. Recordar que tenemos la conexión automática de bancos, que significa que todos estos bancos que aparecen aquí pueden realizar la conexión. Es decir, esa conexión que se realiza trasladaría a los 90 días antes todos los movimientos que tengáis en esa cuenta y luego de manera diaria se va a ir refrescando todos los movimientos de esa cuenta. También recordar que la semana pasada hemos lanzado un importador de movimientos bancarios, es decir, cuentas que tengáis conectadas en las cuales por X motivo se pueda realizar esa desconexión porque os pide una doble validación, etcétera, tenéis la opción de importar esos movimientos bancarios para poder seguir teniendo esa opción. Simplemente tendréis que descargaros el fichero que aparece en la parte de importaciones, tendréis que rellenar el fichero con los datos de fecha de operación, lo que es el concepto y el importe, y le daríais importar. Recordar que ahora, a partir de esta nueva actualización, tenéis la opción de verificar qué movimientos están importados y qué no, porque os lo va indicando. Y además esos movimientos importados, en el caso de que hubiera un error, se podría eliminar el propio movimiento o indicar que el movimiento es correcto y que la importación se ha realizado de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que si se ha detectado que ese registro está duplicado, el programa te lo va a detectar y te lo va a comunicar como en este apartado. En este caso hemos indicado que el movimiento no es un duplicado. Pero bueno, siempre os lo va a indicar el programa para que no haya ese tipo de errores. En este caso, esto es un movimiento que está realizada la conciliación. En el caso de que la conciliación estuviera incorrecta, simplemente tendríamos que dar a pulsar a deshacer el movimiento seleccionado y si quisiéramos conciliar ese movimiento de nuevo, simplemente tendríamos que entrar al apartado de conciliaciones pendientes y desde aquí, en los tres puntitos que estoy seleccionando al lado del movimiento, vais a tener las siguientes opciones. Para poder buscar un documento que ya está creado en Anfix, simplemente tendríamos que dar a buscar otro documento. Aquí aparecerían todas las facturas las cuales no están cobradas ni pagadas y simplemente tendríamos que seleccionarlo. Aquí aparecería que el movimiento está conciliado con el importe exacto. En la parte superior del movimiento te indicaría a qué categoría de cuenta se va a registrar esa contabilidad, en el caso de las personas que tengáis contabilidad, y simplemente pulsando en aceptar
el movimiento desaparece en la pantalla de conciliaciones pendientes y para poder volver a ver el movimiento tendríais que iros a movimientos y aquí aparecería a qué factura se ha asociado y un tick como contabilizado y como conciliado. Esto automáticamente, si entráis en la factura, vais a ver que la factura está pagada o cobrada y que se ha realizado el asiento contable. Para ir al asiento contable podríais ir directamente al mayor de la cuenta y vais a ver que hemos realizado este asiento contable. Si queréis entrar en el asiento, simplemente le tendréis que dar clic encima de él y aquí veréis el asiento contable. Y te indica que esto proviene de una conciliación bancaria, por lo tanto, desde el libro diario no se podría eliminar. Siempre tendríais que ir a deshacer la conciliación como lo hemos hecho en el primer momento. Vale, luego tenemos también tener en cuenta para las personas que no queréis realizar la conexión bancaria, aunque ya os digo que es muy útil porque se ahorra mucho tiempo y trabajo, tenéis las cuentas por defecto. Es decir, la cuenta 572, la 520 que es la tarjeta y la 570 que es de caja. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, una factura, pagarla o cobrarla a través del banco, simplemente tendríamos que entrar en la propia factura, irnos al apartado de cobros, en el más, y aquí tendríamos que seleccionar la cuenta corriente por defecto. En este caso, se está indicando la fecha en la que se ha cobrado el movimiento, si es otra la podéis editar, al igual que el concepto. Directamente quedaría la factura cobrada y si vamos a la parte de tesorería, bancos, también va a aparecer ese movimiento, es decir, que esa factura se ha cobrado a través de la cuenta corriente por defecto. Como podéis ver aquí, la factura del 10 del 12 por importe 6,05 aparece el cobro que se ha conciliado a través de la factura. Quien tenga contabilidad se quedará registrado el asiento en contabilidad y quien tenga solamente el apartado de facturación tendrá la factura cobrada. Lo mismo en el caso de caja. Esto lo hemos cobrado el ticket que hemos realizado antes en el apartado de compras. ¿Por qué? Porque hemos indicado que ese ticket ha sido pagado a través de efectivo. Por lo tanto, directamente se crea el ticket con el asiento directamente a la caja. Luego tenemos la opción de reglas de conciliación. Si tenéis una conexión real con vuestro banco, vais a poder ver la opción de conciliación rápida. Además de conciliación rápida, tenemos la opción de crear estas reglas de conciliación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues movimientos en los cuales, por ejemplo, algún tipo de comisión que siempre tengáis del banco. Si ponéis, por ejemplo, comisión y que la palabra comisión siempre sea igual, podéis dejar configurado que este tipo de asientos se lleven directamente a una cuenta en concreto que vosotros especifiquéis aquí, en la parte de contrapartida. En el caso de que ese asiento tenga que tener varias partidas, es decir, varias líneas contables, también se podría dejar aquí registrado e indicar qué porcentaje tendría esa línea. Esto ya os digo, lo veremos un poquito más extenso en otra formación específica más para tesorería, pero bueno, para que veáis un poquito a grandes rasgos. La parte de contabilidad. Tenemos una opción que os lleva directamente a la introducción de asientos, ¿vale? Aquí directamente crearíamos el propio asiento. Posteriormente tenemos la parte de plan general contable. Aquí vais a poder ver todas las cuentas por año. Siempre que queráis cambiar de ejercicio, en la parte superior debajo de configuración tenéis la opción de seleccionar otro año. Aquí podemos filtrar por subcuentas, entrar en la cuenta contable o incluso añadir un saldo inicial en el caso de que lo tengamos que añadir. Simplemente le daríamos a guardar y vais a ver que en el apartado de saldo inicial ya va a quedarse registrado ese importe. Facturas en contabilidad. En este apartado tenemos la opción de importar facturas, es decir, si lo hacemos desde aquí, la factura se quedaría registrada tanto en el apartado de ventas o compras, en el caso de que sea factura emitida o factura recibida, y además se crearía el asiento contable. Tenéis ahí la opción de descargaros el fichero y tenéis las instrucciones para poder realizar la importación. El libro diario. Aquí vais a poder ver todos los apuntes contables que vais a crear tanto en ventas y en compras e incluso también tenéis la opción de crear un nuevo asiento contable. Podéis descargar la contabilidad en formato Excel o PDF y podéis filtrar si necesitáis buscar algo en concreto. Es decir, si necesitáis, por ejemplo, buscar solamente el asiento de apertura, seleccionaríamos asiento de apertura y si necesitamos en este caso, por ejemplo, filtrar por rango de cuentas, podríamos hacerlo. Y lo mismo, en el caso de que queréis cambiar de ejercicio contable, simplemente tendríamos que desplegar en la parte de ejercicio y seleccionarlo. Aquí lo mismo, si queremos visualizar en la información adicional incluir asiento de apertura o incluir asiento de cierre. El libro mayor. Aquí vais a ver todo el libro mayor,
donde van a aparecer todos los movimientos separados por cada subcuenta. En filtros podréis seleccionar el filtro que queréis, si solamente queréis que aparezca saldo de asiento de cierre, asiento de apertura, saldos acumulados, apuntes punteados, no punteados, podéis aplicar el filtro que queráis. Tenéis la opción de poder puntear, como ya os comento, para poder verificar que todo es correcto a la hora de, por ejemplo, cuadrar bancos. Y podéis mover apuntes entre cuentas, es decir, seleccionando la cuenta de origen, la cuenta de destino y seleccionando los movimientos y el rango de fechas que queremos, en este caso, mover entre cuentas. Simplemente pulsaríamos lo que son los movimientos y le daríamos a mover. Podemos descargar el libro mayor, tanto en PDF como en Excel, y además podemos descargar lo que nosotros queramos, es decir, indicar qué cuentas contables queremos, en este caso, descargar y la fecha de esa descarga. Y lo mismo que en el caso de las facturas emitidas y recibidas, podemos indicar qué columnas queremos ver en pantalla y qué columnas queremos descargar. Tenemos la opción de sumas y saldos. Podemos descargarlo tanto en PDF como en Excel. Podemos filtrar por qué nivel de cuentas queremos que salga esta información. Y lo mismo, podemos editar si queremos que salga un asiento de apertura, asiento de cierre o mostrar cuentas sin saldo. Aquí tenemos la opción de también crear un nuevo inmovilizado. Tenéis esta opción al igual que lo tenéis en el apartado de compras. Y aquí sí que podríamos descargar un listado de todos los inmovilizados que tenemos. Luego podemos realizar cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos que, en este caso, seleccionar qué tipo de plantilla y configurar si queremos a todos los niveles, el ejercicio contable que queremos descargar y si lo queremos descargar en PDF o en Excel. Lo mismo en el caso del balance de situación. Teníamos que seleccionar la propia plantilla, el año y hasta qué mes queremos que en este caso nos aparezca la información. Vale. Y ahora vamos al apartado de impuestos. Como podéis ver, tenemos disponibles todos estos modelos. Por ejemplo, vamos a entrar en el modelo 303. Para poder crearle simplemente le daríamos a nuevo y comenzaríamos a indicar qué tipo de estimación tenemos y empezaríamos a rellenar la información. En este caso, los modelos se van a registrar con toda la información que tenemos registrada en ANFIX, es decir, todas las facturas, todos los asientos que hayamos creado. Una vez creemos el modelo, se puede guardar como borrador o directamente darle a presentar. En este caso, sabéis que en el apartado de acciones podéis poner el número de declaración o simplemente descargarlo directamente el TXT para poder subirlo a la página de Hacienda y así dejar el modelo como presentado. También tenemos la opción del sí, en este caso como es una cuenta de prueba no tengo activada esta opción, pero para la gente que necesite presentar este impuesto lo tenemos y además es de manera inmediata, o sea, la presentación no hace falta pasar por Hacienda, sino que se suben automáticamente las facturas. Y luego tenemos los listados de IVA repercutido y IVA soportado. Lo mismo, podéis imprimir esos listados, indicar si queréis que aparezcan, por ejemplo, de manera separada las facturas rectificativas o los totales trimestrales, que es muy útil. Y lo podéis descargar tanto en PDF como en Excel. Lo hago un poquito más grande para que lo veáis. En Excel o PDF. También podéis filtrar por fechas o por alguna búsqueda un poquito más en concreto. Y lo mismo sería con el libro de IVA soportado. Tendría la misma función. Como he comentado antes, aquí tenéis la opción de poder subir las facturas a través de Clever Scan, del escáner automático. Y luego en el apartado de módulos tenéis el complemento de stock, proyectos, documentos, que es donde tenéis todas las carpetas con la información de las facturas que habéis subido y poder comprar créditos de Clever Scan, etc. Lo mismo en el caso de los servicios. Si quisierais una plantilla personalizada, una importación, podríais en este caso solicitar el servicio a través de este apartado. Y ahora vamos un poquito a la configuración de la empresa. Esto lo tendríais que hacer siempre antes de empezar a realizar cualquier gestión, ¿vale? Porque es muy importante que vuestra empresa esté totalmente configurada, por lo tanto tendréis que indicar el nombre de la empresa, vuestro domicilio social, fiscal, qué tipo de impuesto en este caso vamos a facturar, si IVA o IGIC, el tipo de porcentaje y si quisiéramos incluir una serie por defecto en facturas o presupuestos.
Recordar que si, por ejemplo, como en este caso, hacemos una serie con año, todos los años tendréis que crear vuestra propia serie, porque en este caso, para el año que viene, en enero, comenzaríamos con el 2025. ¿Vale? En apariencia, aquí son las plantillas que tenemos por defecto para poder utilizar en Anfix. La primera siempre es la más editable. En este caso la llamamos plantilla Lisboa. Aquí podéis editar en este caso los colores con que queréis facturar y si quisierais eliminar este tipo de información. Es decir, si no queréis que aparezca la columna de descuento, simplemente lo tendríais que desmarcar o marcar en el caso de que sí que lo queráis. Podéis añadir el IBAN de donde queréis que vuestros clientes os realicen el ingreso y editar cualquier información. El resto de plantillas tienen otro tipo de diseño, pero las posibilidades son más reducidas. Solamente podéis añadir un número de cuenta, añadir el logo y modificar los colores, pero no es tan editable como la primera. En el caso de que alguien necesite una plantilla más personalizada, tenemos el servicio a disposición para poder hacerlas, ¿vale? Sí que tiene un coste, pero se crearía con las especificaciones que nos indicarais, indicándonos el logotipo, qué textos fijos queréis añadir, etcétera, y se podría hacer sin ningún problema. Vale, en el apartado de mail es para dejarlo configurado para cuando vosotros enviéis directamente a vuestros clientes las facturas emitidas, presupuestos o incluso en el caso de facturas pro forma, este email se quede de manera registrada para que directamente no tengáis que hacerlo en el apartado de la factura y darle a enviar, sino que este email siempre sería igual para todos. Podéis editarle, podéis guardarle y va a ser mucho más rápido a la hora de enviar a vuestros clientes. Lo mismo en el caso de los presupuestos o las facturas pro forma, como ya digo. Bueno, tenemos la opción de AnfisPay, que es lo que os comentaba antes, que es para que directamente vosotros podáis configurarlo y que vuestros clientes os paguen a través de este apartado. Tenemos la opción de permisos de usuarios, que esto es muy importante porque para una empresa, si tenéis que invitar, por ejemplo, a vuestros empleados, podéis hacerlo indicando el mail del usuario que queréis invitar y seleccionando el rol que vais a añadir a cada invitado. En el apartado de roles que ahora os voy a mostrar, vais a poder ver qué permisos vais a dar seleccionando cada rol que tenemos disponible. Aquí enviaríamos esta invitación, a este correo electrónico le llegaría esa invitación que tendrá que aceptar y registrarse con una contraseña. El correo será el que hemos añadido. También tenemos la opción de conectar con nuestro gestor. ¿Para qué? Para que nuestro gestor pueda vernos las cuentas. En el caso de las asesorías, recordad que tenéis la opción de invitar a vuestros empleados e invitar a vuestros clientes en cada empresa. Son dos opciones diferentes. Y recordad que tenéis para empresas de autónomos estos roles en los cuales os va a aparecer qué permiso vamos a dar en función del rol que vamos a seleccionar. Podéis verlo y aquí aparece desglosado como lo tenemos configurado. Luego aquí tendríamos la opción de añadir nuestras actividades para los módulos de IRPF o módulos de IVA para dejarlo ya registrado y cuando tengamos que presentar cualquier tipo de modelo, que esta información ya aparezca. Y luego aquí añadiríamos los datos personales. En notificaciones. Vale, y os voy a mostrar que muchas personas nos lo preguntáis, ¿dónde podemos encontrar nuestras facturas de Anfix? Pues simplemente le daríamos a configuración, datos generales y en administrar. Aquí os va a aparecer directamente vuestro perfil, es decir, qué plan tenéis contratado, con qué cuenta corriente estamos pagando, en este caso tarjeta, siempre se tiene que pagar a través de tarjeta. Podríamos añadir un nuevo método de pago y aquí os van a aparecer el historial de todas las facturas que tengáis con nosotros, es decir, simplemente tendríais que pulsar en la propia factura y os va a permitir descargarla o descargarnos el recibo. Vale, pues esto sería un poquito de manera general para que comencéis un poquito a ver cómo funciona o cómo sacar el máximo partido. Como bien hemos comentado, ya os digo que vamos a hacer sesiones de formación más periódicas y vamos a intentar entrar un poquito en más contexto en tesorería, en contabilidad, en cositas con un poquito más de detenimiento, porque si lo hacíamos en esta demo se nos iba demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a ver un poquito las preguntas, si te parece, Pablo.
A ver, Sí, si quieres ir respondiendo tú algunas preguntas, que han salido bastantes. no. Vale, nos comentaba en este caso, Braulio, la opción de añadir de manera automática alguna coletilla en las facturas. Eso es lo que os comento. Si necesitáis algo un poquito más personalizado en el cual siempre sea el mismo texto, tenemos la opción de hacer la plantilla personalizada. Podríamos poner el texto que queráis y eso se encargaría el departamento de diseño configurándolo como vosotros necesitáis. Como ya os digo, este servicio sí que tiene un coste adicional, pero la verdad que quedan bastante contentos todo el mundo que coge el diseño de plantillas porque está totalmente diseñado como ellos quieren. Para envío de presupuestos e integración con Gmail, no, todo el envío que queráis hacerlo a través de Anfix siempre se enviará a través de Anfix. Si queréis hacerlo a través de vuestro correo electrónico, tendréis que descargaros la propia factura y hacer el envío. Pero ya os digo que es muy útil hacerlo desde Anfix porque vais a poder tener un historial de todos los correos que vais a poder interactuar con vuestro cliente y además siempre vais a poder verificar si esa factura ha sido enviada. Si lo hacéis a través de vuestro correo personal, no vais a tener ese historial, sí que vais a poder ver los correos que habéis enviado a vuestro cliente, pero no vais a llevar como tal un historial de ellos. Vale, el XML es válido para FACE. Actualmente el XML lo que se hace es descargar esa factura en ese formato y subirlo a FACE, ¿vale? Para poder convertirla. Como ya os digo, estamos trabajando ya para tenerlo a punto en el momento en que ya sea totalmente obligatoria y que directamente lo podáis descargar con el formato de factura electrónica a través de vuestra cuenta en Anfix. Entonces eso ya os digo que estamos trabajando en ello para tenerlo cuanto antes. Em, vale, al enviar las facturas por el correo electrónico de Anfix al cliente, esto puede recibir de manera automática un recordatorio cerca de la fecha del vencimiento. A ver, siempre tenéis en la fecha que vosotros indiquéis de fecha de vencimiento, siempre os va a aparecer cuando la factura esté vencida de cobro. Es decir, sí que podéis llevar como un control cuando el cliente todavía no ha realizado el cobro, o sea, el pago, perdona. Pero no sé si te refieres más a un envío de la factura. Como tal, no hay un recordatorio de que tienes que enviar esa factura al cliente. Yo lo que sí que os recomiendo es que cuando la factura esté creada, directamente pulséis en enviar para que directamente se llegue a vuestro cliente y no haya ningún olvido. Vale, la opción de duplicar asientos de nóminas, préstamos. Actualmente no tenemos la opción de duplicar asientos contables, pero sí que es cierto que hemos puesto alguna sugerencia de algún otro cliente que nos lo ha solicitado. Entonces, bueno, volveré a recordarlo a ver si en alguna actualización lo contemplan esta opción. Vale. Vale, la opción de las asesorías que trabajan con nosotros sí que estábamos trabajando, ¿verdad, Pablo? Para poder hacer una base donde puedan verlo, ¿verdad? Sí, sí, se va a crear una base. De todas maneras, la persona que nos escribe, si quieres, yo lo que puedo hacer es quedarme con tus datos y preguntarte un poco la zona. O incluso puedes llamar a nuestro departamento de atención al cliente y ellos te van a pasar una relación de los asesores que hay por la zona o de las especificaciones que tienes. Me refiero, si por ejemplo eres una asociación y dices, oye, no me importa estar en Barcelona, Madrid o Tarragona, quiero un asesor que esté especializado en tema de gestión de asociaciones. Nos lo comentas, lo consultamos con nuestros asesores de Anfix y te ponemos en contacto, lógicamente, sin ningún coste adicional ni nada por el estilo. Vale. Por otro lado, preguntan cómo sacar las facturas de las asesorías. Actualmente no está de manera automática, ¿vale? Pero sí que es cierto que también ya se está preparando para hacerlo de manera automática y que nos esté enviando a través de correo o solicitándonos las facturas. Entonces, bueno, en el momento en que esté, me imagino que Marta Soto, que es la responsable del tema de asesorías, se pondrá en contacto con vosotros para enseñaros cómo hacerlo de manera automática. Por ahora todavía no lo tenemos, solamente es para la parte de empresas y autónomos. Y yo creo, Pablo, que si no me equivoco, no hay ninguna pregunta que nos quedemos pendiente. De todas formas, si tuvierais cualquier duda de lo que hemos estado hablando en esta sesión,
o bien nos mandéis un correo electrónico o nos llamáis al teléfono de atención al cliente y lo contestamos sin ningún problema. Exacto, para cualquier cosa que necesitéis, duda que os surja, sugerencia, porque al final nosotros sobre todo nos retroalimentamos de lo que vosotros nos pedís. Para nosotros lo importante es la personalización y que Anthix se acerque lo más posible a vuestro software ideal. Entonces, sentíos con total libertad de hacerlo, contactad con nosotros por todas las vías que consideréis. Y hasta aquí la primera sesión de formación. Como bien comentaba Sandra, habrá nuevas sesiones más específicas o monográficas. Y cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido en directo. Muchísimas gracias especialmente a ti, Sandra, que lo has hecho súper bien. Y también gracias a los que lo estáis viendo en directo. Perdón, en diferido. Cualquier cosa, como os decía, seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós.